En el año 2014, en una presentación académica en el interior del país, más propiamente en la región amazónica, ya estando en la mesa de honor, se acerca al auditorio un juez y uno de los docentes que estaba a mi costado me señala: allí viene ese juez de miércoles, dándole con esa picardía provinciana a la palabra el carácter más esdrújulo aún. Yo le pregunto si acaso el señor era tan antipático y él me dice: no, doctor, no se trata de subjetivismo, le demuestro. El juez radica en Lima, sin embargo, siempre por alguna urgencia y siempre con alguna razón, no viene los lunes ni los viernes, llega en el primer vuelo del día martes y se va en el último vuelo del día jueves, de tal manera que el único día que permanece las 24 horas en esta ciudad son los días miércoles, de allí el apelativo. Cuando más adelante hemos tenido la oportunidad de hablar esta problemática con los magistrados, además de señalar que se trata de una exageración, sostienen de que en Lima tienen sus raíces, tienen sus familias y que muchas veces en los lugares donde ejercen la judicatura no hay una capacitación ni las condiciones para su desarrollo profesional. Este es uno de los tantos problemas que se dan y que permanecen en el ámbito judicial y es lo que vamos a abordar el día de hoy. Soy Guido Aguila Grados y le doy la bienvenida al programa 117 de Tribuna Constitucional, el gobierno judicial. A finales del año 2012, el Tribunal Constitucional expide la resolución del expediente 4238 de ese año, el caso Elizabeth Grossman Casas, una magistrada nombrada desde el año 2004 en el Cusco y que hasta ese momento se había desempeñado en esa ciudad, estableciéndose allí con sus dos hijos, con su círculo de afectos. A inicios del año 2011, el presidente de la Corte decide enviarla a presidir una sala mixta en una sala descentralizada, en Sicuani, por lo que ella opta por presentar su habeas corpus, diciendo que se le está vulnerando su derecho a la integridad personal, pues tenía que trasladarse a 150 kilómetros del Cusco, lo cual podía resultar peligroso y que además había decidido radicar en Sicuani de lunes a viernes y solamente retornar a Cusco los fines de semana, con lo cual dejaba en abandono a sus hijos, sobre todo en el carácter de madre soltera. Presenta la demanda de habeas corpus en Lima y el juez resuelve declarar fundada la demanda. Ante la apelación del procurador del Poder Judicial, se eleva a la sala, la cual, revocando la sentencia apelada, la declara improcedente. En ese estado de cosas es que llega el Tribunal Constitucional y cuando está analizando el caso, nuevamente el Procurador Público del Poder Judicial establece una presentación de un documento según el cual la magistrada demandante había presentado al presidente de la Corte un documento en el cual demostraba el delicado estado de salud de uno de sus hijos, cosa que el presidente inicialmente desconocía, con lo cual había optado por que la magistrada retornara nuevamente a la ciudad del Cusco. Este es el caso. El Tribunal Constitucional se detiene en varios puntos. El primero de ellos, no se trata de un habeas corpus reparador, de ninguna manera, como señalaba la demandante, no estaba privada de su libertad. En todo caso, la vulneración a la integridad personal y el derecho a tener una familia y no ser separada de ella forma parte del habeas corpus conexo, aquel que no encaja en ninguno de los demás tipos de habeas corpus señalados. En segundo lugar, que se trataba de proteger esta integridad personal y la de sus menores hijos al defender una familia, y el tribunal dice, a pesar de que se ha dado la sustracción de la materia, porque la demandante ya está en el Cusco, de todas maneras, acá hay temas que tienen que ver con el interés superior del niño que hay que tratar, y se pronuncia sobre el fondo. Si bien es cierto, va a declarar infundada la demanda, llama la atención acerca de que los presidentes de Corte no tienen una discrecionalidad ilimitada para determinar cuál va a ser el lugar donde los magistrados van a desempeñar su labor y que más bien siempre deben tener en cuenta el vínculo familiar. En un voto singular, en el mismo sentido, pero abundando, el magistrado Eto Cruz señala justamente eso, que muchas veces los magistrados son enviados a laborar a lugares que están completamente alejados, tratándose de alguna manera de priorizar la labor, lo laboral, en todo caso por encima de lo familiar, recomendando que esto no sea así. Creemos
que además de estar de acuerdo en general con esta sentencia, el Tribunal Constitucional, que siempre ha tenido una labor activista cuando se ha tratado de derechos fundamentales, pudo acá establecer, si bien es cierto, no una suerte de reglamento, porque hay que respetar la autonomía de un poder del Estado, sí podía haber señalado una suerte de sentencia exhortativa ante esta problemática bienal. Es una problemática que se da cada 2 años, cada vez que hay la elección de un presidente de una Corte Superior, y en ese distrito judicial existen salas descentralizadas, hay una lógica resistencia de algunos magistrados hacia ir al interior de ese distrito judicial. Imaginemos solamente, no Cusco con Sicuani, imaginemos el distrito judicial de Puno. Una cosa es estar en Juliaca, a 10 minutos del aeropuerto internacional Manco Cápac, y a 1 hora y media, por ende, de Lima, en vuelo, que ejercer la labor, por ejemplo, en las salas descentralizadas de Azángaro o de Huancané, que están a más de 1 hora de camino de Puno. Entonces, estas circunstancias vienen a ser problemas que se repiten sucesivamente y en los cuales vamos a pasar a analizar de una manera breve. Efectivamente, esta problemática se da en todos los niveles. Partimos de la misma Corte Suprema. Son los jueces supremos titulares los que eligen al presidente de la Corte Suprema. Hasta allí todo bien, pero es que no es solamente presidente de la Corte Suprema, es presidente de todo el Poder Judicial. Y por actividades académicas, estas que desarrollamos en Tribuna Constitucional, hemos estado en los 34 distritos judiciales del país, y en todos ellos, con voces de distinta intensidad, nos señalan lo mismo. El presidente del Poder Judicial, si es de todo el Poder Judicial, debiera ser elegido por todos los jueces del país. Y esto, cuando ha sido trasladado muchas veces a un presidente de Corte Suprema, nos dice no, porque esto generaría un proselitismo que va contra la esencia de la labor que se desarrolla en el Poder Judicial. Una tarea pendiente. Otra es la que se da en el órgano de gobierno del Poder Judicial per se, que viene a ser el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que también es presidido por el presidente de este poder del Estado. Aquí, por ejemplo, hay un representante de los jueces como miembro de ese Consejo Ejecutivo y un representante de los jueces superiores. Y aquí es donde es claro, no es una labor muy evidente, ni que tampoco sea oficial, pero sí se necesita hacer una labor de proselitismo. Si finalmente van a elegir los jueces para el primer caso y los jueces superiores para el segundo caso, esa labor de proselitismo corre el riesgo, son los que señalan y se oponen a este elemento, que luego aquellas personas que hayan votado por una determinada elección puedan luego pedir, por ejemplo, el traslado, que es una de las funciones en exclusiva que realiza el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. A veces por desconocimiento se piensa que la labor del traslado de un juez, por ejemplo, de Chachapoyas a Trujillo, es una labor que le corresponde a la Junta Nacional de Justicia, ex Consejo Nacional de la Magistratura. En lo absoluto. El Tribunal Constitucional, en la sentencia Tapia Cabañín, ha señalado que esta es una labor exclusiva del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Lo único que hace la Junta Nacional de Justicia es emitir el nuevo título, nada más. Cambiar, ya no es un juez en Chachapoyas, por ejemplo, sino es un juez en Trujillo. De tal manera que esta labor en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, si bien es cierto, hay determinadas causales para establecer el traslado, siguen siendo causales muy abiertas. Finalmente, todos en algún momento vamos a presentar problemas de salud, de tal manera que se pueden ir dejando, digamos, vacíos aquellos lugares del interior del país para luego darse una suerte de hiperconcentración en Lima. Y esto estamos diciéndolo con la mejor intención. Distinto es el caso de aquella persona que, sabiendo que tiene una proclividad a temperaturas frías, aún así postula, por ejemplo, para Andahuaylas, sabiendo que allí las temperaturas son bajas, para que luego, siendo nombrado en Andahuaylas, aducir que por problemas de salud tenga que ser trasladado a otra localidad. Allí no, allí nos parece que más se acerca a un fraude a la ley que un problema real. Sin embargo, volviendo al caso que hemos analizado, Elizabeth Grossman Casas, caso señalado del Tribunal Constitucional, uno de los temas más sensibles es ese. Cada 2 años se elige un presidente de Corte Superior. Si esa Corte Superior tiene una sola sede,
difícilmente hay problemas. Generalmente se dan estos temas de quién preside o por la especialidad, que son temas que empalidecen cuando hay otros temas mayores, como por ejemplo el que sean trasladados a una sala descentralizada. El caso, por ejemplo, del Distrito Judicial de Lambayeque. Creo que podemos coincidir en que hay una enorme diferencia entre ejercer la judicatura en Chiclayo y ejercer la judicatura en la sala descentralizada de Jaén, que geográficamente pertenece a Cajamarca, pero que judicialmente pertenece a Chiclayo. El Tribunal Constitucional, insisto, si habría dado una suerte de exhortación, una suerte de un ensayo, de una propuesta, entonces sería mucho más fácil de avanzar. Aquí hay múltiples soluciones que pueden darse. La primera, que a todo esto subyace una suerte de contradicción. Cuando alguien postula para ser juez especializado, ¿no? El segundo nivel, primer nivel juez de paz letrado, segundo nivel juez especializado, tercer nivel juez superior, cuarto y último nivel juez supremo, cuando se postula para ser juez especializado, hay eso, hay generalmente una especialidad, entonces se postula a lo penal, a lo civil, en familia. Pero cuando se postula juez superior, no se le coloca el apellido materno. De tal manera que mientras para ser juez se da un examen especializado, para ser juez superior es un examen todista. Y puede darse de que hay un extraordinario laboralista que de pronto sea enviado a una sala penal, o algún penalista que sea enviado a una sala civil donde va a haber otros tipos de temas. Son muchos, digamos, los factores que al final van a abonar a esta problemática que se da. Sin embargo, insisto, una sentencia exhortativa en la cual se señalaran, ¿saben qué? Todos los magistrados son nombrados en el distrito judicial, no en una determinada ciudad. Y si ese distrito judicial tiene una o más salas descentralizadas, se puede llegar a ellas con un mecanismo de rotación, respetando la antigüedad, respetando igualmente la especialidad, y solamente en casos extremos, como en el que hemos analizado en la sentencia, donde hay sí un grave problema de salud que viene desde antes que el magistrado sea nombrado, entonces allí podríamos garantizar que esa persona no esté en condiciones de poder ser trasladada. De esta forma estamos llegando a la parte final de la primera entrega. Nos despedimos, no sin antes pedirle lo de siempre, suscribirse, alentar la suscripción y el crecimiento de Tribuna Constitucional. Nos vemos en la siguiente entrega, donde analizaremos la constitucionalización del derecho administrativo. Hasta ese entonces.